Muy bien. Vamos a hacer unas preguntas, hermanos, antes de empezar. O seguir más bien con esta lección que iniciamos. Si no me equivoco, hoy hace 8 horas la iniciamos. Entonces, déjame ver cómo está esto. Excelente. Bueno, ustedes tienen las lecciones ahí, ¿verdad? Yo quisiera preguntar, ¿cuál es un peligro a evitar que mencionamos a forma de introducción cuando empezamos la lección número 6 de esta segunda mitad del libro de Hechos? ¿Quién levanta su mano? Peligro a evitar. A forma de introducción lo vimos. No se lo ganaron el premio hoy, hermanos. Es la primera vez que alguien no contesta. Siempre alguien, aunque se inventa, ¿verdad? Pero siempre contestan. Bueno, ahorita vamos a ir ahí. Ahora, ¿a quién conocieron ellos? ¿Y de dónde venía? Voy a hacer varias preguntas de él en este viaje, porque este es este viaje es el número que, hermana Stephanie. Ah, está mal criada. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿este viaje cuál es, hermano Josué? El tercer viaje, primero. Ahora sí, hermana Stephanie. ¿A quién conocieron en este viaje que era un hombre elocuente? ¿De dónde venía? Apolos. Venía de Alejandría. Entonces sería aquí, y hermano, ahora la tercera pregunta, o cuarta, sí, tercera pregunta. ¿Dónde quedaba Alejandría? Hermano Fernando. ¿Está bien? Puede ser que uno quiera ir a África o Egipto, ¿verdad? Uno sabrá dónde quiere ir, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál era la situación que necesitaba afinar Apolos en su conocimiento bíblico? Hermana Hazel. Predicaba solo el bautismo de Juan. Y una última pregunta, ¿y quién lo tomó aparte? ¿Quiénes lo tomaron aparte y le expusieron mejor, don Boli? Aquí la Priscila. Y le expusieron mejor y lo dejaron afinaditico. Lo dejaron como un Toyota recién overjoleado, ¿verdad? Y todo esto, la Toyota ahora que acaba de pasar la espumóvil para que pueda depositarnos algo, ¿verdad? Estamos hablando bajo la sombra de Diana. Hechos 18, 23 hasta Hechos 19, 41. Yo voy a leer ese pasaje porque es importante, hermanos. Comenzando en el versículo 23. Y vamos a leer, es poquito, así que les invito a que se pongan de pie, por favor. Y dice la palabra de Dios. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Está hablando de Pablo, que comienza el tercer viaje misionero. Ya vimos el primero, vimos el segundo. Muy lindo, hermano. Todas las iglesias que se fundaron, ¿verdad? Y ahora viene el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Bueno, eso, aparte. Y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras
que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, qué frase esta, hermanos, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué tremendo, alcanzaron todos los rincones de esa región. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor entre todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís lo que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Voy a hacer una pausa aquí. O sea, Diana necesita ayuda. Eso es. Esa siempre ha sido la religión. El Dios verdadero no ocupa ayuda, hermanos. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión
y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al templo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, en palabras ticas, peloteros, ¿verdad? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¡Wow! Grandes Diana los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están en él, con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, es legítima asamblea, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición para este momento de estudio bíblico, Señor. En Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Hermano, qué emocionante, mis hermanos. Yo quiero que ustedes vean y valoren la gran bendición que Dios nos da al tener este libro, el libro de Hechos, que es el que estamos propiamente estudiando. Qué riqueza y qué bendición ver cómo se desarrolló la obra de Dios. Y otra vez, este es un patrón de cómo es que Dios quiere que la iglesia se comporte, cómo es que Dios quiere que su obra se lleve a cabo, cómo es que Dios quiere que se comporten sus siervos, su iglesia. Y vemos que en todo lado hay bendición y en todo lado hay oposición, en todo lado. En unos lugares oposición de una forma, en otros de otra. Aquí hasta el momento no han azotado a nadie, pero han habido tumultos, han habido zambrotes. Imagínense la multitud, 2 horas. Dice que en ese teatro cabían 25,000 personas. Por 2 horas prácticamente diciendo grandes Dios a los Efesios. Y un montón de gente gritando y no sabían ni qué era. Es un alboroto total. En todo lugar donde se haga la obra de Dios va a haber estas situaciones, de una u otra manera. Aquí vemos a alguien queriendo usar la economía como una excusa para impedir el evangelio. Y vemos a la misma persona queriendo usar la religión como una herramienta para impedir que el evangelio se dé. Ese es igual en todo lado, hermanos. No ha cambiado. Por eso el libro de los Hechos es tan importante y es una bendición tenerlo. Ahora, al puro inicio dijimos que uno de los peligros que corren los creyentes de muchos años es que se conforman con el crecimiento y ya no dejan que la palabra de Dios modifique su vida. Una de las cosas que vemos acá es que una vez que Apolos fue expuesto a la escritura, se produjo un cambio en su vida. Una vez que aquellos 12 discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, se les expuso la escritura, sus vidas cambiaron. Una vez que la gente en Éfeso conoció de la palabra de Dios,
Botaron todos sus libros de brujería. ¿Sabe cuánto valían esos libros? Actualmente dice que costan $4 millones al día de hoy. Cuando la gente es expuesta a la palabra de Dios, hay un cambio en sus vidas y desecha lo que tenga que desechar. Más de unos $4 millones. Basura, basura, hermanos. Basura que contradice a Dios, basura que hunde, basura que destruye. Cuando la palabra de Dios toca nuestra vida, debe haber un cambio y debemos cuidarnos, hermanos, porque es un problema existente de toda una vida en la iglesia de Jesucristo. Cuando los cristianos tenemos varios años de caminar, nos conformamos con hacer cosas y nos conformamos con saber cosas y se nos olvida que esas cosas hay que vivirlas. Hay que vivirlas. Por eso hablamos de Santiago 1:25, donde habla que no hay que hacer solamente un oidor, sino un hacedor, ¿verdad? Y hablamos inclusive en Santiago cuando dice no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque es un peligro pensar que porque sabemos, que porque exponemos o porque hacemos esta y esta y esta otra en la iglesia es suficiente. Es bueno, es necesario, es una bendición, pero lo mejor siempre es permitir que la palabra de Dios nos cambie en la vida. ¿Verdad, hermanos? Bueno, aquí inicia el tercer viaje misionero. Y Pablo va por algunas regiones de Galacia y Frigia, dice, visitando las iglesias, todas las que habían abierto, Tarso, su iglesia, su ciudad natal, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Él empezó a visitar esas zonas otra vez en el tercer viaje. Quería reafirmarlas nuevamente. Si usted lo quiere ver así, hermanos, esto constantemente, lo que yo puedo captar acá, por decirlo así, son conferencias misioneras. Así comenzaba su segundo y su tercer viaje. Vamos a animar a la gente, vamos a recordarle a la gente la importancia de ganar almas, la importancia de abrir obras, la importancia de rendirse al servicio cristiano, la importancia de sostener la obra de Dios fielmente sin falla. Es lo que hacía Pablo. Y por supuesto, también llevaba algo consigo de esas iglesias para poder continuar su viaje. Siempre fue así. Ahora, cuando Pablo llega, se queda el periodo más largo de tiempo, ¿recuerda? Nunca había permanecido tanto tiempo en un lugar como en Éfeso. Fue su estancia mayor, 2 años, poco más. 3 años, perdón. Su estadía más larga durante sus viajes misioneros en una ciudad. Recuerdan que en el segundo viaje misionero, cuando iba de regreso a Antioquía de Siria, a su iglesia, pasó por ahí y estuvo unos días y le rogaron que se quedara, pero él dijo no, porque en este momento el Dios me indica que regrese. Pero ahora él está regresando y ahora sí se queda 3 años. Y se funda una gran iglesia, hermanos. Se funda un gran ministerio allá. Se funda un seminario, instituto seminario, por si lo quiere ver así. Dice que en un lugar en una escuela de un tal Tirano, que en realidad significa el tirano, no sé por qué, no han explicado mucho de esto, pero él enseñaba ahí a un grupo de gente que quería, y con esto dice que se divulgó la palabra por toda Asia de judíos, perdón, para griegos y para judíos, todos oyeron el mensaje, no dice que todos se convirtieron, dice que todos oyeron. Este para mí es muy importante, muy importante. Ahora, Éfeso era una ruta comercial famosa, enorme. Era el puerto de entrada a Asia Menor. Y era la ruta, la gente se bajaba en el puerto y era la ruta que agarraban las caravanas comerciales que cruzaban Asia Menor y llegaban hasta Antioquía. Si usted ve el mapa,
Va a la derecha hasta Antioquía de Siria, que es de donde salió Pablo, y de ahí seguían por el valle del Éufrates hacia Persia, perdón, y la India. Era una ruta comercial extraordinaria. Pero también tenían el templo de la diosa Diana, considerada una de las 7 maravillas del mundo. Dice que medía alrededor de 127 metros de largo por 70 de ancho, centímetros más, centímetros menos, no se nos va a ir la iglesia, ¿verdad? 70 de ancho por casi 127 de fondo, y tenía 118 columnas de 18 metros de altura cada columna. ¿Sabe que un poste tiene 9 metros? 18 metros cada columna. Un poste de luz me refiero, ¿verdad? Era una cosa a los ojos. Era un centro de adoración pagano. Era un lugar turístico. Tan turístico que hacían estatuillas de plata para que la gente se le llevara a la casa. Igual como hacen hoy en Costa Rica. Y en muchas partes, la religión no ha cambiado, sigue siendo la misma, hermano. Solo que se llama diferente. Con una imagen adentro del templo de la diosa, igual como sucede hoy en día aquí también. No ha cambiado. Yo quiero decirle a la iglesia, hermanos, miren, son varias cosas. La primera, la misión es, cada vez que se abra una misión, donde quiera que se abra, el misionero va a tener que lidiar con la idolatría de esos pueblos, en cualquier lugar donde vaya. Y no es fácil que la gente se olvide de eso. Esa es la obra del Espíritu Santo. Después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho amor, Dios va haciendo la obra. Pero en todo lugar va a ser así. Hay que luchar con la política. Hay que luchar con el dueño del bar que se enoja porque los 3 tapis que más le compraban ahora son cristianos. Eso pasa, hermanos. Eso pasa. Y resulta que los borrachillos del pueblo, los que no llegaban el viernes y se iban el domingo en la noche o el lunes en la mañana, ahora vinieron a Cristo y ya no consumen y empiezan los problemas. Hay historias de esto. Pero a eso ha llamado Dios a su iglesia, a proclamar un mensaje, y Dios nos ayuda donde quiera que vayamos, hermanos. Dios está con nosotros. Bueno, allá conoció a Apolos, un gran hombre que venía de Alejandría, ya usted vio todo eso, y le explicaron un poquito más finamente el asunto, y Apolos se convirtió aún en un mejor instrumento a partir del conocimiento bíblico. Otra vez, hermanos, el conocimiento bíblico debe modificar y mejorar nuestra existencia. ¿Verdad que sí? Bueno. Ahora, vamos a ir al punto número 2. Asia y Éfeso son alcanzados con el Evangelio. Y vamos a correr. En primer lugar, aquí aparecen 12 discípulos de Juan el Bautista, que son enseñados. Es el punto A. Ya lo leímos. No voy a volver a leerlo porque entonces no salimos. Yo les conté a ustedes que los historiadores nos hablan de que hubieron seguidores de Juan el Bautista, inclusive en el año 600 después de Cristo. Tenían un conocimiento muy limitado de la obra de Jesucristo y tenían un conocimiento, muchos de ellos muy limitado, lógicamente, acerca del Espíritu Santo y de tantas cosas. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Que había que arrepentirse, que el reino de los cielos había llegado, que el Mesías prometido de Dios era el que podía salvar, que no era él. Pero con el tiempo, las cosas se fueron tergiversando y ya usted sabe que cuando algo no tiene el apoyo bíblico, se mancha de una cosa y se mancha de otra. Pero este es uno de los pasajes más difíciles de interpretación bíblica. Aquí hay algunos retos de interpretación. ¿Eran salvos estos señores?
La Biblia les dice ciertos discípulos y no dice discípulos de Juan, dice discípulos. Con esta frase Lucas los identifica como gente salva. Puede ser que sí, pareciera que sí. Hay otros que dicen, no, no eran salvos, pero en su corazón estaba la semilla. Yo esta noche no les puedo decir ni una ni otra. Lo que les puedo decir es que cuando fueron expuestos a la palabra de Dios, porque es una de las grandes verdades de esta historia y de estos versículos, cuando la gente es expuesta a la palabra de Dios y se le explica la palabra de Dios, por fin encuentran la firmeza en sus vidas. Lo triste es cuando tenemos años de escuchar la palabra de Dios y seguimos parados en gelatina, hermanos. No puede ser así. La palabra de Dios debe ser la firmeza en nuestras vidas y debemos de seguirle y creerle al Señor. Así que Pablo se encontró a estos 12 discípulos. Dice ciertos discípulos. Y hallando a ciertos discípulos, no dice a ciertos discípulos de Juan, sino a ciertos discípulos. Bueno, en ninguna otra parte usted va a encontrar que Pablo le preguntara a alguien, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo? Solo se los preguntó a ellos. Parece que hubo algo en la conversación que no nos marca aquí la escritura, o en el proceder de ellos, que llenó a Pablo de esta inquietud y fue la forma en que Pablo llegó a ellos. Otra vez se nos marca una gran verdad. ¿Recuerda cómo en el segundo viaje misionero Pablo, dependiendo de la ciudad donde iba, modificaba el método, no el mensaje? Amén, hermanos. El método, no el mensaje. ¿Y cómo presentaba? En Berea de una forma, en Tesalónica de otra. El mismo mensaje, pero lo modificaba la metodología. Y aquí siempre vemos a Pablo con esa guía del Señor, porque eso el Señor es el que los guía a los cristianos, a ustedes y a mí, a actuar y a cómo acercarnos a la gente. Me gusta mucho la pregunta. No creo que ustedes sean salvos. Esa no es la frase de él. Les tengo una pregunta. Porque son personas, hermanos. Yo quiero decirle a la iglesia que ciertamente usted y yo nunca vamos a alcanzar a alguien insultándolo. Nunca. Póngame el eco. Nunca. Ah, no, falta. Ya, nunca. Usted no alcanza a alguien insultándolo, ni ridiculizándolo, jamás. No es la forma, hermanos. Cristo no lo hizo con la mujer samaritana. Hablamos de Juan capítulo 4, hace unos meses, ya no recuerdo cuándo. ¿Recuerdan Juan 4? La forma en que él se acercó. La forma en que confrontó. Tengo una pregunta, dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque ellos creían. Aquí hay un espacio y es una de las porciones a veces más difíciles de la escritura. Recuerde usted que siempre cuando cambiaba una dispensación y llegaba a otra, siempre había un tiempo de acomodo. Y recuerde que estamos en la era apostólica, lo que estamos leyendo acá. Hoy ya no hay apóstoles, ¿verdad que no, hermanos? Hermanos, ¿verdad que ya no? Sin miedo. Ya no hay apóstoles. Deje estarle mandando plata al otro usted. Ya no hay apóstoles. Ya no hay. Pablo dice que él es el último. Así lo dice. Yo no sé qué es lo complicado de entender la Biblia. Pero los milagros que se hacían, de cualquier índole, tenían la intención de darle ese respaldo divino a los apóstoles, para que la gente fuera entendiendo de qué se trataba el evangelio, de que ese mensaje que se predicaba, que es Jesucristo y solo Jesucristo, y nada más que Jesucristo el Salvador, por medio de estas señales, de estos milagros,
Dios iba acuerpando a aquellos hombres de Dios para que la gente dijera definitivamente sí, mientras la escritura se iba completando. Así que lo que vemos acá es realmente esto. Dice que ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nuevamente, tenían un conocimiento muy limitado. Y quiero decirles, mis hermanos, y aquí tengo una nota, que este es otro campo misionero, y aquí lo anoté. Este es otro campo misionero. Y no está por demás decir muy duro y muy difíciles hoy en día. Gente muy confundida, con un conocimiento bueno mezclado de conocimiento mentiroso, con tanto enredo en sus vidas, y es la iglesia la llamada a explicarle a esa gente cuál es el camino, y aquí aparece el camino en mayúscula 2 veces en este pasaje, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque solo hay un camino, hermanos, pero eso usted y yo lo sabemos, porque alguien nos lo explicó y el Espíritu Santo nos convenció y venimos a Cristo y Él es el camino, pero mucha gente no entiende eso y hay que llegar, la iglesia debe llegar con el amor, con el amor, con la palabra de Dios y con toda la paciencia y guía del Espíritu Santo a explicarles a ellos, mire, qué bueno esto de Juan, les dijo Pablo, excelente esto, pero hay que calibrar un par de tuercas aquí, señores. Yo sí creo algo, hermanos. Yo siempre he creído que la forma en que se expresan las cosas tiene mucho que ver en el resultado final. Siempre lo he creído. Me gusta mucho cuando voy acá, porque es un libro muy rico, este. Dice que Aquila y Priscila lo interrumpieron delante de todo el mundo y le dijeron hasta lo que iba a morir. ¿Lo tomaron? ¿A quién? Apolos. Esta frase lo tomaron aparte, es muy importante. Yo les dije a ustedes, yo no tengo tiempo ahorita, no podemos ir versículo por versículo, estamos yendo evento por evento. Pero cuando va usted a la frase, lo tomaron aparte, habla de una comunión prolongada. Lo que a mí me sugiere es que le llevaron muy posiblemente a su casa. Mire, queremos invitarlo a la casa, porque ellos iban a esa sinagoga también, recuerda. Y nos ha gustado mucho su enseñanza y nos gustaría conversar con usted. A Pablo le gustaría venir a comerse un gallito. Eso Coco dijo amén. Coco está dispuesto a comerse un gallito. Yo también. Bueno, y entonces, cuando dice lo tomaron aparte, habla de eso y comienza esa interacción de gente más madura. Si es que así es, si es que somos más maduros, vamos a saber interactuar. Y allá en privado, con todo el amor y la paciencia, oiga, este hombre llegó a ser un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios, hermanos. La forma tiene mucho que ver. Y ahora, Pablo les explica. Y cuando les explica, porque él dice, dijo Pablo, Juan bautizó, versículo 4, con bautismo arrepentimiento. Todo está bien. Diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Quiere decir que ellos entendían esto del arrepentimiento y que vendría alguien después de él. Esto es Cristo Jesús. Ahora, ¿de dónde era Apolos? Voy a hacer aquí la pausa. Otra vez, ¿de dónde era Apolos? De Egipto, África. Hasta ahí había llegado el mensaje de Juan el Bautista y en solo 6 meses, mire todo lo que logró ese hombre. Por eso dice que era antorcha que ardía. 6 meses, hermanos. Y nunca salió de ahí. Por eso dice que no ha habido un hombre, hablando de la parte humana, ¿me entienden? Más grande que Juan. 6 meses, nada más. Y Apolos conocía eso.
Había llegado un mensaje del evangelio muy limitado. Había que profundizar en la obra del Espíritu Santo, en la vida de las personas, en tantas cosas. Así que cuando ellos escuchan esto y entienden, dice que cuando oyeron esto igual, wow, dijeron, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ok. Recuerde que había muchas formas, había mucho judaizante diciendo que para ser salvo había que guardar ciertos aspectos de la ley. ¿Recuerdan? Y había por otro lado gente solamente hablando de el bautismo de Juan. Lo que están haciendo los apóstoles es llevando al mundo entero, porque había que frenar esta forma. Y Pablo lo sabía. Pablo dijo, qué bueno lo que hizo Juan el Bautista, pero tengo que explicarle a ellos realmente que tienen que entender estas cientos y cientos de personas regadas por el Imperio Romano, que lo de Juan el Bautista fue una bendición, fue precioso, pero que hay que afinar algunos detalles. Y la gente tenía que ir olvidándose de que hasta ahí llegaba la cosa, sino que con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo se ampliaban todos los horizontes de la vida cristiana sobre iglesia local, diaconado, etcétera, 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 hermanos. Tenían muchas limitaciones. Y cuando Pablo les impone las manos, era una señal apostólica nuevamente que confirmaba su autoridad y la complacencia de Dios, y lo que hacía Dios con estas cosas en aquellos años era demostrarle al mundo de que yo respaldo lo que dicen porque lo que dicen es cierto. Y bueno, dice que y habiéndoles impuesto las manos, versículo 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban, ya eso pasó. Nuevamente Pablo lo explica en Corinto, todo esto iba a pasar cuando la palabra de Dios se completara. Dice que eran unos 12 hombres, bien instruidos, bien pulidos, muy parecidos a Apolos. Imagínense qué gran ejército de gente. Todo a partir del conocimiento bíblico, hermanos. Y esto a mí me hace pensar mucho, hermanos, en cada uno de nosotros, incluyéndome. ¿Qué hemos hecho con lo que hemos aprendido la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué hemos hecho, hermanos? Ahora, punto B, el ministerio de 3 meses en la sinagoga. Voy corriendo, hermanos. Bueno, Pablo estuvo por 3 meses en la sinagoga, era su costumbre, y por 3 meses enseñando, pero ya hubo un momento en que ya no les gustó a los judíos la cosa, porque no se quisieron convertir. Cuando usted se convierte, a usted le fascina la palabra de Dios, pero no quisieron, y entonces blasfemaron del camino y Pablo, me voy. Cumplió su papel. Ya Pablo había guiado a muchos a Cristo. Y Pablo lo que le dijo es, bueno, hermanos, aquí ya no podemos seguir, pero nos vamos para este otro local que conseguí, el local del tal tirano, y ahí les voy a enseñar la palabra de Dios si quieren seguir aprendiendo. Y se empezaron a reunir ahí. Es el siguiente punto, 2 años de ministerio en la escuela de Tirano. Es el punto que sigue. Pablo se llevó a sus convertidos a esa escuela, donde les enseñaba cada día. Para este tiempo, hermanos, quiero darles un dato adicional. Pablo a veces tenía que trabajar haciendo tiendas. En algunos momentos tuvo que ser así. Ahora, este señor tirano o era el dueño del recinto o era un profesor de filosofía que era muy común en esos lados. De 11 a 4 de la tarde la escuela estaba libre, era la costumbre. De 11 a 4 estaba libre. Así que lo que hizo Pablo por espacio de 2 años es que de 11 a 4 alquilaba el lugar, posiblemente,
¿De dónde salía la plata? Otra vez, hermanos, por todo, vamos a ver esto en todo el libro de Hechos. La iglesia debe aprender a sostener la obra de Dios, hermanos. Y no nos tiene que doler. No nos debe de doler. Porque otros hicieron por nosotros esto hace muchos años, hermanos. Cuando vinieron nuestros misioneros por acá y se compró ese lotecito acá, todo eso salió de gente que ustedes y yo nunca hemos conocido y que vamos a conocer hasta que lleguemos al cielo. Pero lo hicieron por amor, porque querían que en Costa Rica la gente entendiera de Jesucristo y dieron fielmente. Lo mismo en la iglesia de Manuel, cuando Don Bill compró su terreno por allá, y así sucesivamente, hermanos. ¿Y cómo es que se hizo? Aquí, esta iglesia dio para que se comprara el lote en Canalete, esta iglesia dio para que se comprara el lote en Zarapiquí. Es que es así, ese es el método de Dios, no se puede cambiar. Cuando los métodos de Dios se cambian, vienen los problemas. Este es el método, hermanos. Y Dios bendice al que ama su obra. Bueno, Aquila y Priscila también asistían a esa sinagoga, recuerden. Así que Pablo se los llevó y le alquiló, pareciera que sí, a Tirano el local y enseñaba de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Lo cual sugiere que seguramente Pablo tenía que trabajar desde que salía el sol hasta antitos de las 11 para poder después tener de 11 a 4 el día para enseñar la palabra de Dios y pagar el local, si fue así, ¿verdad? Y usted ya leyó lo que dice acá. Así continuó, versículo 10, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Con quién? Con este ejército de gente que él enseñó, les enseñó a testificar, les enseñó a predicar. Pues es un instituto, hermanos. Yo he escuchado a través de los años a veces gente decir que eso no hace falta. Están muy equivocados, muy equivocados. Realmente el instituto y el instituto seminario, si queremos formar gente que salga a la obra, debe salir de ahí. Y esto se ha hecho en el pasado y si Dios lo permite, seguiremos haciéndolo así. La gente se gradúa y tienen que estudiar la palabra de Dios. Y así funcionó. Y no hay por qué cambiar las cosas. Punto D, la verdad vence al espiritismo en Éfeso. Bueno, ya se nos fue el tiempo, hermanos, así que creo que vamos a seguir la próxima semana porque no terminamos. Y tampoco se trata de que usted salga de aquí diciendo gloria a Dios, ya se terminó, ¿verdad? Pero es un libro muy especial. A mí me encanta el libro de Hechos, hermanos. Me gusta ver cómo Dios suplía, cómo Dios acomodaba. Esta generación de cristianos, hermanos, escúcheme, esta gente luchaba, esta gente no se rendía, esta gente seguía adelante sin importar lo que pasara y siempre cosechaban bendición de Dios. Esto es lo que Dios quiere para su iglesia. Queremos expandir el ministerio en Costa Rica, hermanos. Queremos expandir en Costa Rica el evangelio. Oiga, y no solo, tenemos que pensar en Centroamérica. Que Dios toque gente aquí que quiera ir a abrir una iglesia en Centroamérica, alguna parte. ¿Por qué no? El Dios de ellos es el mismo de ustedes y el mío, hermanos. Tenemos que dar fielmente a misiones, hermanos. Fielmente. Y bueno, vamos a seguir la próxima semana con la ayuda del Señor. Bendice este momento, invitación, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mire, yo no sé si hay alguien que no tiene a Cristo hoy acá entre nosotros. Por eso la pregunta, ¿hay alguien que dice, yo quiero abrir mi corazón al Señor Jesús? Quiero que Él me salve.
Déjeme ver su mano en alto. ¿Hay alguien? Mis hermanos, qué importante nosotros ir a la palabra de Dios y aprender. Mire todo lo que la palabra de Dios nos habla de cómo acercarnos a la gente, cómo presentar el evangelio. Mire cómo nos enseña el Señor, cómo la iglesia debe perseverar en la obra de Dios, en medio de los retos, de las pruebas, del peligro, de la oposición. Y si no se puede de una forma, pues se puede de otra. Es lo que nos enseñan, hermanos. Mire toda la oposición. Mire todos los obstáculos en el camino. Pero en el Señor, esta gente, hermanos, ellos seguían y Dios les daba la victoria. Iglesia, hermanos, seamos fieles en nuestra promesa misionera de fe, hermanos. Muy importante, hermanos. Vamos a orar si gusta. Padre, gracias que nos has traído a tu casa. Gracias. Pido que nos dé la convicción de ser fieles cada día, Señor. Que entendamos cuál es nuestro papel como iglesia en este mundo. Que tu palabra nos cambie, modifique. Que los cristianos seamos cada vez gente más valiente, más decidida, gente más audaz para tus cosas, para tu obra. Que esta iglesia siempre sea fiel, Señor, sosteniendo misiones en diezmos, ofrendas. Oh Padre, que seamos una iglesia que ama alcanzar el mundo. Llévanos conmigo a la casa, danos descanso. Si mañana nos permites vivir, que te honremos, que seamos de bendición a alguien. En Jesús oramos. Amén.